Dios te bendiga. Nuevamente nos volvemos a encontrar en un programa más de YouTube. Eh, y hoy vamos a hablar de la segunda parte del mensaje que comenzamos el miércoles pasado. Así que yo quiero contarte que las reuniones se están realizando en nuestra iglesia los días martes, jueves, sábados de jóvenes y domingos a la mañana. Los martes y jueves a las 19:30 horas. Y también por este medio queremos invitarte a que nos sigas en estos mensajes del Ministerio de la Iglesia de la Boca los días miércoles y viernes y también los días domingos por la tarde. Hoy vamos a continuar con este tema de un Dios de oportunidades, ¿no? Y estamos viendo en Segunda de Reyes, capítulo 6, 7, la historia de este hombre, Giezi, que fue un criado de un profeta de Dios, de Eliseo. Y hablamos de cómo él pudo experimentar, ¿no? O ver los milagros que realizó este hombre de parte de Dios, y también cómo en una oportunidad él contrae una lepra que por desobedecer la guía de este hombre de Dios, se la contrae él, ¿no? El hombre le dice la lepra que el rey Naamán eh, fue sanada, se la pasó a Giezi por desobedecer eh, la palabra del profeta. Pero la Biblia habla de que 7 años después vemos a Giezi hablando con el rey, al lado del rey, hablándole de las cosas que hacía el profeta Eliseo. ¿Cómo sucedió que en el transcurso de estos 7 años haya quedado limpio este hombre, ¿no? de esa enfermedad? Y, y nos enfocamos en este suceso de que había 4 leprosos en la puerta de Samaria. Y en ese momento, cuando estaba sitiada la ciudad de Samaria por los sirios, eh, estos 4 leprosos estaban ahí y analizaban la situación, ¿no? Porque por un lado la ciudad estaba sitiada, en la ciudad había hambre, había mucha necesidad, la gente se estaba muriendo, el rey ya no sabía qué hacer, porque los sirios habían sitiado por mucho tiempo ya la ciudad y ya no había qué comer. Y por otro lado estaba el campamento sirio que rodeaba la ciudad y ellos estaban en el medio, en las puertas de la ciudad. Y se dijeron unos a otros, ¿qué hacemos aquí? Estos 4 leprosos, si entramos a la ciudad vamos a morir. Si nos quedamos en la puerta aquí, vamos a morir también. La tercera opción es que vayamos al campamento sirio. Es probable que nos maten ahí, ¿no? Pero también hay una posibilidad de que nos perdonen la vida. Entonces, esa opción, esa posibilidad, los hizo caminar hacia el campamento sirio. Hablamos que muchas veces el ser humano, ¿no? En este caminar de la vida y al encontrarse con el Señor, eh, el suceso o el hecho de que hagamos el plan de Dios es como una última opción, porque ya probando todo lo que se nos viene a la cabeza o nuestros planes, nos queda como una última opción, siempre un camino que es el camino que Dios quiere. Y habíamos dicho que como primer punto de que Dios busca personas con una actitud como de aquel que no tiene nada que perder. ¿Mm? Y no sé si recuerdan, hablamos del joven rico que se fue triste porque él tenía mucho que perder. Su actitud fue no querer perder las posesiones, sin saber que si él dejaba eso, ganaba la vida eterna, ganaba el hecho de que podía ser usado por Dios. Entonces Dios busca gente
que tenga esa actitud, que se enfrente a cualquier situación por amor a Dios. Y como segundo punto dijimos que cuando caminamos en fe, movilizamos el cielo, movilizamos el ejército celestial. Y estos 4 leprosos comenzaron a caminar hacia el campamento sirio, tal vez como una última posibilidad. Pero Dios estaba buscando a alguien que pueda hacer su voluntad. Dios busca gente que pueda hacer su voluntad, interceder por el otro, por otra persona, que se ponga en el medio. Y así fue como estos 4 leprosos, tal vez por una última opción, estaban haciendo la voluntad de Dios. Y el hecho de caminar hacia la voluntad de Dios, el Señor o Dios mismo respalda, ¿no? esta acción. Y así fue como estos sirios, dice que empezaron a escuchar un ejército y pensaron que Israel había hecho un convenio con otras naciones para atacarlos y huyeron despavoridos. Abandonaron todo, las posesiones, los caballos, corrieron como si algo viniera a su campamento que los iba a destrozar, de tal manera que dice que en el camino iban dejando las cosas, las ropas, las pertenencias. Así fue como estos hombres, que eran hombres entrenados en la batalla, eran hombres con experiencia en la guerra, huyeron. La única conclusión que sacamos es que Dios intervino en esa acción. Dios intervino en ese accionar de los leprosos. Los leprosos caminaron vendados, tal vez rengos, tal vez iban agarrados unos con otros. Lo último que les quedaba de vida, ¿no? Iban marchando esos 4 individuos, pero el ejército sirio escuchó un gran estruendo de un gran ejército. Quiero decirte que no importa la condición, no importa las circunstancias, cuando uno avanza en la voluntad de Dios, Dios nos respalda con el ejército del cielo. Como tercer punto, yo quería hablarles de que Dios responde a la obediencia. Esta palabra obedecer que hoy en día está media como rechazada. Cuando alguien le habla a otra persona de obedecer, enseguida hay como una resistencia. Pero lo cierto es que Dios respalda la obediencia. Tenemos que obedecer nuestros mayores, obedecer nuestros padres. Hoy ya no se ve esa obediencia en los hogares, no se ve esa obediencia a los maestros, a los profesores, ¿no? No se ve la obediencia a las autoridades, pero Dios sigue hablando lo mismo, que tiene que haber una obediencia y mucho más en la iglesia, a nuestros ancianos, a nuestros pastores, a las personas que están por encima nuestro. Dios respalda la obediencia. Naamán se resistía de bañarse en el río Jordán. Él dijo, hay mejores ríos en mi ciudad para que yo venga a bañarme en este río. Y le sugirieron sus soldados, si llegó hasta aquí, ¿por qué no obedece al hombre de Dios? Y fue así como refunfuñando que se sumergió 7 veces en el río y a la 7ª vez él sale con, dice la Biblia, con su piel como si fuera la de un bebé. Los 4 leprosos no les quedaba otra situación, pero avanzaron y nos damos cuenta que eso fue la voluntad de Dios. Obedecieron a Dios. Amén. Jesús, él sabía que venía a morir. Sabía que tenía que morir en la cruz. Tenía que cumplir el propósito de Dios. Y él obedeció. Él caminó hacia ese lugar y murió cumpliendo el plan de Dios. Muchas veces venimos a la iglesia por una necesidad.
Venimos a la iglesia para que Dios nos responda a una pregunta, para que Dios cambie una circunstancia. Pero nos encontramos con que Dios no solamente que Él puede cambiar esa circunstancia, no solamente que Él puede sanar esa enfermedad, Dios nos da un plan de vida, un plan que dice la Biblia que Él trazó de antemano, por donde nosotros debemos andar, que va mucho más allá de una circunstancia, va mucho más allá de una enfermedad. Este es un plan de obediencia a Dios. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, Él responde con milagros, con provisión, Él abre puertas y nos encontramos que las circunstancias que eran momentáneas en ese momento en donde nos acercamos a Dios no significan nada al lado de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan maravilloso para vos y para mí. Dios responde al poder de la obediencia. Para otra verdad que podemos sacar de estos textos, ¿no?, es que a Dios no le agrada a aquel que acumula, a aquel que esconde. Y yo les quiero leer un texto en Segunda de Reyes, capítulo 7, cuando los leprosos llegan al campamento y se encuentran que nadie estaba allá en ese lugar y empiezan a ver la comida, empiezan a ver las riquezas. Ellos tienen un pensamiento de acumular, un pensamiento de esconder las cosas. Les voy a leer en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 8. Dice, cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro y ropa, y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda y también allí tomaron varios objetos y los escondieron. Esta mentalidad de acumular, de esconder, no es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros seamos generosos. Dios quiere que nosotros seamos solidarios. Dios nos quiere bendecir no para acumular para nosotros, sino que para dar a otros. El propósito de Dios es que nosotros seamos canales de bendición. Si vos fuiste bendecido por Dios, si fuimos bendecidos por Dios, es con un propósito, no es para acumular. Acá estos 4 leprosos se encontraban en esa situación, donde de repente de no tener nada, de repente de donde estaban peleando por la vida, ¿no?, por sus vidas, se encontraron con mucha riqueza. Y les vino este pensamiento a ellos de esconder, de guardar, de no compartir estas riquezas. Cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, dice que Dios le daba el maná todos los días, ¿no? Pero también Dios le había dicho que no guarden para el siguiente día, sino que coman lo que era para hoy, pero sin guardar. Y el maná tenía esa particularidad de que si uno lo guardaba al siguiente día, se descomponía, no servía. Dios estaba enseñando al pueblo de Dios a depender de Él, no de esconder, no de guardar. Seamos un canal de bendición. La vida pasa rápido. A veces algunos guardan y no les alcanza la vida para poder disfrutar de lo que guardó, lo que acumuló, y otros terminan gastando lo que estas personas acumulan. Como otra verdad, quiero hablarles de que Dios nos trae a memoria. Dios nos habla a nuestra memoria, a nuestra cabecita. Dios nos habla a nuestros pensamientos. Amén. Y vamos a ver en Segunda de Reyes
capítulo 7, del versículo 9, cómo estos leprosos les viene a memoria algo. ¿Mm? Ellos dicen, esto no está bien, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no la estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. ¿Mm? Vayamos ahora mismo hasta el palacio y demos aviso. Dios hizo pasar nuevamente a estos leprosos por el mismo examen. Yo les conté a un principio que en una oportunidad Giesi dice que él fue, a pesar de que Eliseo le había dicho que no tomara nada de este hombre, dice que él fue a escondidas y le pidió dinero, le pidió riquezas a este Naamán y las escondió y las guardó para él. Cuando está delante del hombre de Dios, él le dice, yo no te vi en el espíritu cuando tú le pedías esas riquezas a Naamán. Entonces, aquí ellos vuelven a estar en la misma situación. Es un examen más. Y dice que viene a memoria a la cabeza de ellos y ellos dicen, esto no está bien. Ya nos pasó anteriormente. Y no importa cuánto tiempo pase, no importa cuánto tiempo estemos en el camino del Señor, no importa cuánto tiempo estés en la iglesia, el examen tiene que ser aprobado. Y si no es aprobado, va a volver otra vez el mismo examen. En este caso, ellos tomaron una decisión, porque siempre hay una decisión nuestra, porque Dios nos da el libre albedrío de decidir. Entonces acá ellos están en la misma situación, pero ellos dicen, esto no está bien, no está bien. Depende de un cambio de carácter, depende de cada uno de nosotros. El pueblo de Dios pasó 40 años en el desierto, hasta que pudieron entrar a la tierra prometida. Dios está interesado en nuestro corazón. Dios ve nuestro corazón. No le importa nuestras justificaciones, nuestros argumentos humanos. Él le importa nuestro corazón en agradarle a Él. Como última verdad, yo les quiero decir que Dios no te avergüenza. Dios nunca te avergüenza. Si vos has decidido seguirle a Él, si vos has decidido hacer su voluntad, Él no te va a avergonzar. ¿Cómo fueron sanados estos leprosos? ¿Cómo puede ser que de haber contraído lepra después de 7 años, ellos estén en el palacio del rey? Hay un texto en Lucas capítulo 17, versículo 11 al 14, donde se presentan a Jesús 10 leprosos y le piden a Jesús que los sane. Entonces Jesús le dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y cuenta la Biblia, dice la Biblia que ellos mientras fueron caminando, fueron sanados. Mientras fueron, ¿no?, hacia lo que Dios le había dicho, sucedió el milagro. No fue en el momento que estuvieron delante de Jesús. Cuando estos hombres, dice que salieron del campamento sirio y fueron a contarles a los israelitas, fueron a Samaria, es probable que hayan sido sanados. Amén. Mientras iban de camino, ellos es muy probable que hayan sido sanados. Cuando uno entra en la voluntad de Dios,
Dios hace milagros. Los milagros suceden. Yo les decía que muchas veces venimos por una necesidad a la iglesia, venimos por una circunstancia, pero nos encontramos con un plan para nuestra vida. Cuando entramos en ese plan, que es por fe, cuando empezamos a creer por fe en que Dios tiene un propósito para nosotros, que Dios tiene un plan, los milagros suceden. Las cosas suceden, las puertas se abren y nos vamos a dar cuenta de que el plan de Dios es mucho mayor que la circunstancia por la cual vinimos a que Dios nos dé la respuesta. Ellos pudieron pasar este proceso de obediencia, pudieron pasar este segundo examen y Dios dice que los sanó. De repente Giezi se encontraba al lado del rey, contándole las cosas que él había visto a través con este hombre de Dios. Este era el plan de Dios. Dios quería salvar al pueblo, a su pueblo en Samaria. Y Dios tenía que usar a aquellos que decidan, que pudieran atreverse a ir en contra de estos enemigos. Yo no sé cuál es el plan de Dios para tu vida. Yo apenas puedo ver lo que Dios va haciendo conmigo. Dios tiene cosas muy, muy maravillosas para nosotros. Yo no sé cuál es el plan para vos. Tal vez Dios quiere salvar a tu familia. Tal vez Dios quiere salvar a un amigo tuyo. Tal vez Dios quiere salvar a tus compañeros de trabajo. Tal vez Dios quiere trabajar con vos. No sé cuál es el plan de Dios, pero sin duda, cuando uno se pone en ese plan, Dios va a estar con nosotros. Yo quiero hacer una oración después de todo esto que hemos hablado. Ahí donde estás, en tu casa. Como te dije, no sé tu situación. Tal vez estás esperando una respuesta. Tal vez estás pidiendo a Dios una sanidad para tu cuerpo, para tu vida. Tal vez estás en una situación extrema, necesidad. En buena hora, hoy podés escuchar este mensaje. En buena hora hoy podés escuchar esta palabra que es palabra de vida, que proviene de la palabra de Dios. Dios quiere hacer algo especial contigo. Vamos a orar por esa necesidad, vamos a orar por esa respuesta que estás buscando. Pero yo quiero decirte que Dios tiene un plan maravilloso, que es mucho más grande que esa necesidad. Y cuando entras en ese lugar, Dios abre puertas, Dios te hace pasar a otro lugar, a un lugar que Él preparó para vos y para cada uno que escucha su voz. Yo quiero orar con vos en esta noche. Quiero que vos me acompañes. Pero también que vos puedas decidir en tu corazón, en tu mente, y puedas tomar esa decisión como tomaron esos leprosos, como tomaron esas personas que obedecieron a Dios. Y puedas decirle a Él, Señor, yo quiero hacer tu voluntad a partir de ahora. Y las cosas van a cambiar. Oramos. Señor, gracias por este momento. Gracias, Dios, por cada persona que está del otro lado de la pantalla. Porque sin duda, Señor, tú estás obrando. Tú tienes un plan para sus vidas. Su palabra, tu palabra, no es casualidad que hoy ellos la estén escuchando. Por algún motivo, Dios, ellos tienen que recibir de ti. Señor, yo oro en esta noche por cada necesidad, por cada enfermedad, por cada situación, por cada circunstancia. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad para revertir
cualquier situación. Pero también, Señor, yo te pido por ellos, para que ellos te conozcan a ti, de una manera que puedan ver, Señor, a través de ti, que puedan, Señor, abrir sus corazones para que tú entres en sus vidas. Y a partir de ahí, Dios, ellos conozcan el plan que tienes para ellos. Y a partir de ese momento, Señor, tú vas a abrir puertas y vas a estar con ellos de una manera de que cualquier circunstancia, cualquier lucha, ellos puedan salir vencedores en tu nombre. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho y hasta la próxima transmisión. Muchas gracias.